Ok, aquí tengo que identificar las acciones. Y luego establecer el orden. Primero, voy caminando hacia mi casa después del trabajo. Yo diría que esta es una acción. ¿Cuál es esa acción? El personaje camina hacia su casa después del trabajo, ¿cierto? Esta es la primera acción que me presenta el narrador. Me quedó feo el 1. Acá. Más adelante se ve algo brillante en el piso. Tiene pinta de ser una moneda. Esta es otra acción, ¿cierto? ¿Cuál es esa acción? El personaje ve una moneda brillante en el piso. Y eso ocurre después de esto, ¿cierto? Después de la acción 1. Primero va caminando a la casa después de trabajar. Luego ve una moneda tirada en el piso. Ayer por esta misma calle encontré un billete tirado. Quizá la suerte decidió hacerme compañía. Y esta es una tercera acción, ¿cierto? Es una tercera acción que me da el narrador. ¿Y cuál es esa acción? Ayer encontró un billete tirado. Y además seguramente lo recogió. Y es algo que menciona, ¿cierto? Y esta acción la menciona después de la acción 2, ¿cierto? Ok, tenemos 3 acciones en este relato. Ahora, quiero ordenarlas en torno al tiempo de la historia y el tiempo del relato. Primero, tiempo del relato. Esto es según el narrador. Este es el orden de acciones según el narrador. Y este orden es el orden que me dio esto. Así, en la historia está presentado según el narrador. En este mismo orden está presentado según el narrador. Primero entonces decíamos que el personaje camina hacia su casa después del trabajo. Esa es la primera acción que menciona el narrador. ¿Qué otra acción menciona después de esta? En su trayecto ve algo brillante en el piso. ¿Qué es este? Más adelante se ve algo brillante en el piso. Tiene pinta de ser una moneda. En su trayecto ve algo brillante en el piso. ¿Y qué fue la tercera acción que menciona? Después de esto, dice, en el día anterior encontró un billete. ¿Sí? Este es el tiempo del relato, es decir, el tiempo del narrador. Ahora, este es un orden cronológico, es decir, es un orden secuencial lógico, antes, durante, después, pasado, presente, futuro. Veamos. Ahora voy a ordenarlo en torno al tiempo de la historia. Y este es el orden cronológico. Tenemos que ordenar estas acciones en torno a su orden lógico. Lo que pasó antes, lo que pasó durante y lo que pasó después. Y ojo en torno a esto, a lo que es lógico. De estas 3 acciones, ¿cuál es la que lógicamente ocurrió primero? La que lógicamente ocurrió primero no fue la acción 1. ¿Por qué? Porque acá me dice esto. En la acción 2, no, en la acción 3, ayer por esta misma calle encontró un billete tirado. El día anterior encontró algo, ¿ya? El día anterior hizo algo. Entonces, si así fue, esta es la primera acción que debe ir. En el día anterior encontró un billete. Esto es lo primero que ocurre lógicamente, ¿cierto? Porque está en un momento de un hoy. Ahí donde lo escribo, aquí. De un hoy. Pero mientras avanza su relato, habla de algo que hizo ayer. Ok, entonces lo que es lógicamente ordenado es primero lo que pasó ayer y luego mencionar lo que pasó hoy, ¿cierto? Lo que pasó ayer, en este caso, fue esto. En el día anterior encontró un billete. ¿Y qué pasó después de eso? Ahora aquí recién volveríamos al presente. El personaje camina hacia su casa después del trabajo, ¿cierto? Esto ya es el momento presente. Este es el hoy, este es el ayer. Y luego de esto, en su trayecto ve algo brillante. ¿Sí? Esto corresponde al hoy y esto es ayer. Y este es el orden lógico. ¿Sí? Este es el orden lógico que debe ir. Esta es la identificación de la secuencia de acciones de este relato. Esto es según el narrador. Este es el tiempo del relato. Son el orden de acciones según me lo presenta él. Mientras vamos leyendo así lineal, vamos enumerando las acciones que ocurren. Y para el tiempo de la historia, tengo que ordenar estas acciones en torno a su orden cronológico. Es decir, el ayer, hoy, mañana. Antes, hoy, presente. Pasado, presente, futuro, etc.
¿sí? Aquí podemos decir que no coincide entonces el orden del relato con el de la historia. No coinciden, no son iguales, porque esta acción 3 es la primera acción de acá. ¿Se entiende? Espero que sí. Para identificar el tiempo en una narración, tengo que prestar atención a los verbos que están conjugados. Por ejemplo, si dice ayer yo estuve jugando, ya, entonces eso es una pista para yo saber que algo vino antes que otra cosa. También fijarse si aparecen marcantes temporales como después, entonces, ayer, etc. Como lo hice acá. Con esto yo me di cuenta de que esta acción iba antes. Y lo tercero es fijarse si hay épocas caracterizadas o fechas. También esto me va a ayudar mucho, porque si el narrador empieza a hablar de fechas concretas, lo que hice el martes, lo que hice el viernes pasado, lo que hice el viernes del mes antepasado, etc., eso también me ayuda a ordenar los hechos en su orden cronológico. Ahora, para distinguir el tiempo de la historia y el tiempo del relato, tengo que registrar las acciones como aparecen ordenadas en el cuento, es decir, como lo hice yo acá. Registrar el orden de acciones según cómo salen en el relato. Lo segundo es ordenar luego de que hice esto, ordenar el tiempo de relato, ordenarlos cronológicamente según el tiempo de la historia. ¿Qué fue lo que hice yo acá? Primero lo ordené según el orden en que me daba el narrador. Y luego lo ordené cronológicamente. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y lo tercero es revisar si y luego de que hago estas dos cosas, revisar si el tiempo del relato coincide con el de la historia. Ver si ambos tiempos, el de la historia y el del relato, son iguales. ¿Ya? O bien si son diferentes. En el caso del cuento anterior, nos dimos cuenta de que el tiempo de la historia y el del relato eran diferentes. Ahora, actividad. El siguiente cuento reconoce las siguientes acciones. Cuento policial. Rumbo a la tienda donde yo trabajaba como vendedor, paso todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás me dedicó una mirada. Cierta vez oí en la tienda dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche, armado de ganzúa y de una linterna sorda, decidí introducirme sigilosamente en la casa de la mujer. Ella despertó, empezó a gritar y me vi en la penosa necesidad de matarla. Escapé sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía me detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesé todo. Después me enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito la noche anterior que el joven vendedor de la tienda de la esquina, es decir, yo, la observaba siempre y que pensaba que cualquier día podría entrar a robar a su casa. Por si acaso, azorado es sorprendido. Sagacidad es sinónimo de ser tenaz o ser audaz. Ya. Este es el cuento del cual yo quiero que hagan lo siguiente. Quiero que completen en su cuaderno el siguiente esquema. Quiero que me identifiquen el tiempo del relato, es decir, el orden de acciones según el narrador. Según el narrador. Es decir, este mismo orden, identifíquemelo. ¿Qué pasa primero? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después hasta el final? Ordenarlo en torno a esta secuencia. Y luego, identificar el tiempo de la historia. Es decir, ordenar las acciones cronológicamente. Aquí quiero que se vayan dando cuenta de cuál de estas acciones enumeradas quizá vino antes que otra. Puede ser. Y acá lo van a ordenar de manera lógica. Antes, durante, después. Ok, esa es la actividad. La realizan en sus cuadernos. Después la envían y yo la revisaré. Esa es la primera parte de esta clase.